Oiga bien esto, hermano y amigo que me escucha, porque vamos a entrar en un terreno de guerra espiritual donde se definen los grandes hombres y mujeres de Dios. Hay un secreto que los gigantes de la fe han conocido a lo largo de los siglos y es el poder de la madrugada. El mundo duerme, el diablo trabaja, pero la iglesia del Señor muchas veces está roncando en la cama, perdiéndose la mayor visitación del cielo. Usted se pregunta por qué no tiene fuerza, por qué no siente a Dios, por qué su vida espiritual está seca como un desierto. Y la respuesta es sencilla, porque usted no está pagando el precio de romper el sueño para buscar el rostro de su Creador. La cama es sabrosa, la almohada es suave, pero la presencia de Dios es fuego consumidor que vale más que 1000 noches de sueño. Alaba lo que Él vive. Cuando el reloj marca las 3 de la mañana, hay un cambio de guardia en el mundo espiritual. Es la hora donde el silencio reina y donde los cielos están abiertos de par en par para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. No se conforme con ser un cristiano de domingo, un cristiano de banco que solo busca a Dios cuando le sobra el tiempo. El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad que sean capaces de decirle a su carne: quédate ahí quieta que yo me voy a encontrar con mi amado. Sonría que Cristo le ama. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 63, versículo 1. Este es el grito de un hombre que conocía el corazón de Dios, el rey David. Dice la Escritura: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Alábalo si puedes. Analice esa expresión con cuidado. De madrugada te buscaré. David no decía: si me levanto temprano te busco, o si no tengo sueño te busco. Él hacía una determinación, una cita divina obligatoria. Él sabía que su alma tenía una sed que no se quitaba con agua del pozo, ni con riquezas, ni con la corona de rey. Era una sed de Dios, una necesidad desesperada de sentir el toque del Todopoderoso antes de que saliera el sol. Y fíjese que dice: mi carne te anhela. Eso es un misterio grande, porque la carne por naturaleza es enemiga de Dios. La carne quiere dormir, la carne quiere comodidad. Pero cuando un hombre o una mujer se mete tanto en Dios, hasta su propia carne empieza a temblar y a pedir la presencia divina. Usted tiene que llegar a ese nivel. Un nivel donde si usted no ora de madrugada, siente que se muere, siente que se asfixia, siente que le falta el aire. Mi alma te alaba, Jesús. Pero el problema de hoy en día es que tenemos una generación de cristianos acomodados. Quieren la unción, pero no quieren el sacrificio. Quieren ver la gloria, pero no quieren doblar rodillas. Se acuestan tardísimo viendo televisión, viendo novelas, metidos en el internet, llenando los ojos de basura. Y claro, cuando llegan las 3 de la mañana están como un tronco y no hay quien los levante. Y si el Espíritu Santo los toca y los despierta, se dan la vuelta y siguen durmiendo. Eso es contristar al Espíritu. Eso es decirle al Señor: mi sueño es más importante que tú. Tenga cuidado, hermano. La tibieza espiritual empieza por la falta de oración. Si usted deja de buscar a Dios de madrugada, su espíritu se va secando poco a poco. Empieza a perder el gozo, empieza a perder la visión, empieza a molestarse por todo. Se vuelve un religioso amargado que critica a todo el mundo, pero no tiene poder para echar fuera ni a una mosca. Hay poder en Jesús. Usted tiene que reprender ese espíritu de sueño y de pereza. Usted tiene que decirle a su cuerpo: levántate, Aragán, que vamos a pelear. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La madrugada es para los violentos, para los que dicen: no me importa el frío, no me importa el cansancio, yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero que usted haga un pacto con Dios hoy mismo. Ponga la alarma, pida a Dios que lo despierte. Y cuando abra los ojos en la oscuridad de la madrugada, no se ponga a pensar en los problemas, ni en las deudas, ni en el trabajo. Levántese y empiece a adorar. Diga: Señor, aquí estoy. Mi alma tiene sed de ti. Vengo a beber de la fuente, vengo a llenarme de tu presencia. Y pídale esto específicamente: Señor, sacia mi sed. Lléname de ti hasta que sobreabunde. Que no quede ni un rincón de mi vida vacío de tu espíritu. Y usted va a ver cómo Dios desciende. En la madrugada no hay interrupciones, no suena el teléfono, no hay vecinos gritando. Es usted y Dios a solas. Es en ese momento donde Dios le revela sus secretos, donde Dios le da las estrategias para vencer, donde Dios le fortalece para el día que viene. Jesús mismo nos dio el ejemplo. La Biblia dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Si el Hijo de Dios, que no tenía pecado, necesitaba buscar al Padre de madrugada, ¿cuánto más usted y yo, que estamos llenos de debilidades? Alaba lo que Él vive. No deje pasar esta oportunidad. La mesa está servida. El maná del cielo cae temprano. Si usted llega tarde, el sol lo derrite. Levántese y recoja su porción. Declare que usted es un vigilante de la mañana y que su alma no descansará hasta ver la gloria de Jehová amanecer sobre su vida. Gloria a Dios. Escuche esto, padre de familia y madre que me escucha con el corazón en la mano, porque este es el punto que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los suyos. Usted está durmiendo tranquilamente en su cama, pero el diablo no duerme y está maquinando cómo destruir a su descendencia. A las 3 de la mañana es cuando las tinieblas se mueven con más fuerza en la calle. Es la hora de los accidentes mortales. Es la hora de la sobredosis de droga.
Es la hora de los pactos satánicos en las discotecas y en los lugares de perdición. Y si usted tiene un hijo descarriado, un hijo que no le sirve al Señor, un esposo que anda en malos pasos, usted no tiene permiso para roncar toda la noche. El Espíritu Santo lo despierta en la madrugada, no para que mire el techo, sino para que se pare en la brecha como un guerrero y pelee por la salvación de su casa. Hay un clamor que rompe los cielos, y es el clamor de una madre o un padre desesperado que dice: Señor, no te suelto hasta que salves a mi hijo. Alaba lo que él vive. Muchos de ustedes lloran delante de la gente, se quejan con el pastor, le cuentan sus penas a la vecina, pero eso no resuelve nada. Las lágrimas que mueven la mano de Dios son las que se derraman en la soledad de la madrugada, en el secreto de su habitación, cuando nadie lo ve, solo el ojo que todo lo ve. Sonría que Cristo le ama y tiene poder para romper las cadenas de sus hijos. Vamos a la palabra profética que está escrita con fuego en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Esta es la orden de Dios para usted en esta hora. Dice la Escritura: levántate, da voces en la noche al comienzo de la vigilia, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él por la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Alábalo si puede. Desmenucemos esta palabra poderosa. Primero le dice: levántate, no se quede acostado lamentándose. La acción física de levantarse de la cama es un acto de fe, es decirle a la carne: tú te sometes, y al sueño tú te vas. Luego dice: da voces en la noche. No es una oración mental, no es un susurro tímido, es dar voces. Es un gemido, es un grito del alma. Usted tiene que reclamar a sus hijos con autoridad. El diablo tiene que escuchar su voz retumbando en el mundo espiritual diciendo: suelta a mi hijo, suelta a mi hija, en el nombre de Jesús. Y dice: al comienzo de las vigilias. La vigilia de la noche eran los turnos de guardia de los soldados. Usted es un soldado de Cristo. Su turno empieza cuando el mundo se apaga. Mientras otros duermen, usted vela. Mientras otros sueñan, usted guerrea. Mire la condición que describe el versículo. Dice que sus pequeñitos desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Esto es una realidad espiritual terrible. Sus hijos pueden estar bien alimentados físicamente, pueden tener ropa de marca y dinero en el bolsillo, pero espiritualmente se están muriendo de hambre en las calles de este mundo podrido. Tienen hambre de verdad, tienen hambre de amor, tienen hambre de propósito, y como no tienen a Dios, tratan de llenar ese vacío con drogas, con alcohol, con sexo ilícito, con pornografía y con vanidad. Y el profeta dice que están desfalleciendo, se están muriendo en vida. Usted los ve caminar, pero son cadáveres ambulantes porque el pecado los tiene muertos. Y ante esa tragedia, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir durmiendo? ¿Va a seguir ignorando la realidad? Dios le dice: derrama como agua tu corazón, no se guarde nada. Vacíe su angustia delante de Jehová. Dígale: Señor, mira cómo está mi muchacho, mira cómo el vicio lo está consumiendo, mira cómo esa mala mujer o ese mal hombre lo tiene cegado. Y alce sus manos a Él. Alzar las manos es señal de rendición, pero también es señal de súplica. Es decirle: Señor, yo no puedo cambiarlo, yo ya le he hablado, yo ya lo he regañado y no me escucha, pero tú sí puedes. Tú puedes meterte en la cárcel donde está, tú puedes meterte en el bar donde está bebiendo, tú puedes tocarlo donde quiera que esté. Mi alma te alaba, Jesús. Hay testimonios impactantes de madres que se levantaron a orar a las 3 de la mañana por un hijo que estaba a punto de suicidarse o de cometer un crimen, y en ese preciso momento el poder de Dios cayó sobre el muchacho y lo detuvo. El Espíritu Santo no tiene frontera. Usted está orando en su cuarto y Dios está orando a kilómetros de distancia. La oración de madrugada crea un cerco de protección. Quizás su hijo va manejando borracho y el diablo quiere matarlo en una curva, pero porque hay una madre o un padre dando voces en la noche, Dios envía a sus ángeles y dice: guárdalo, dale otra oportunidad, porque mi siervo está clamando. Alaba lo que él vive. Usted tiene que pedir específicamente esto a las 3 de la mañana. Señor, rompe la influencia de las malas amistades. Señor, dale hastío del pecado. Que cuando vaya a probar la droga le sepa amargo. Que cuando vaya a pecar sienta el fuego de tu convicción. Pida que Dios los inquiete, que no tengan paz en el pecado. El peor castigo para un impío es que peque y se sienta bien. Usted ore para que el Espíritu Santo los redarguya, que no puedan dormir tranquilos hasta que no se pongan a cuentas con Dios. Hay poder en la sangre de Jesús para limpiar la mente y el corazón de sus hijos. Pero oiga esto con cuidado. No ore con lástima, ore con fe. No ore diciendo: ay, pobrecito mi hijo. Ore declarando la palabra. Diga: Satanás, escrito está que mi descendencia será poderosa en la tierra. Escrito está que mis hijos son herencia de Jehová. Usted tiene que pelear la buena batalla. A las 3 de la mañana el ambiente está despejado para que usted profetice. Vaya al cuarto de sus hijos si viven con usted, y mientras duermen extienda sus manos sobre ellos. Si no viven con usted, agarre una foto o una prenda de ropa y úsela como punto de contacto. Y declare Ezequiel capítulo 36 sobre ellos. Diga: Señor, quita el corazón de piedra y ponles un corazón de carne. Pon tu espíritu dentro de ellos y haz que anden en tus estatutos. Esa es la oración que Dios respalda. La oración basada en el pacto. Usted tiene un pacto con Dios y ese pacto cubre a su familia. No deje que el diablo le robe la herencia. Si el enemigo le dice que ya es tarde, que su hijo es un caso perdido, usted dígale: mentiroso.
Para Dios no hay nada imposible. El mismo Dios que convirtió a Saulo de Tarso, el perseguidor, en el apóstol Pablo, puede convertir a su hijo rebelde en un predicador del evangelio. Sonría que el Señor le ama y le está dando las armas para vencer. Así que, hermano, esta noche, cuando el reloj marque la hora, no se haga el sordo. Salte de la cama como un resorte. Si tiene sueño, lávese la cara con agua fría. Si tiene cansancio, repréndalo. Y empiece a clamar. Menciona a cada uno de sus familiares por nombre. No ore en general, sea específico. Señor, salva a Pedro de la pornografía. Señor, libra a María del adulterio. Señor, sana a Juan del alcoholismo. Presente la necesidad tal como es. Y derrame su corazón como agua. Llore si tiene que llorar, gima si tiene que gemir. Esos dolores de parto espiritual son necesarios para dar a luz la salvación de ellos. La Biblia dice que en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Usted tiene que tener dolores de parto en la oración. No pare de empujar en el espíritu hasta que vea el rompimiento. Dios es fiel y Él ha prometido en Isaías 49:25 que Él contenderá con los que contienden con usted y Él salvará a sus hijos. Aférrese a esa promesa. Levántese en la vigilia, de voz en la noche, y verá cómo la mano poderosa de Jehová trae a sus hijos de vuelta al redil, limpio, transformado y listo para servir al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Oiga bien esto, porque hay secretos que Dios tiene guardados bajo llave en los archivos del tercer cielo y que solo se los entrega a aquellos amigos íntimos que saben buscarlo en el silencio de la madrugada. Vivimos en un mundo ruidoso donde todo el mundo habla a la vez. La televisión habla, la radio habla, el internet habla, los vecinos hablan y su propia mente no para de hablar con las preocupaciones del día. En medio de ese escándalo es muy difícil escuchar la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Dios es un caballero y Él no va a gritar para competir con la novela que usted está viendo o con la música mundana que usted está escuchando. Dios espera que todo se apague. Dios espera que el mundo se calle. Y es ahí, en la hora profunda de la madrugada, cuando el silencio es absoluto, que Dios abre su boca para revelar misterios que cambian la historia de una vida, de una familia y hasta de una nación. Usted se está perdiendo la mejor parte de ser cristiano si solo ora para pedir zapatos y comida. Hay un nivel más profundo. Hay un nivel de revelación donde Dios le muestra lo que va a pasar antes de que pase, donde le descubre las trampas del enemigo antes de que usted caiga en ellas y donde le da la sabiduría oculta que ninguna universidad de la tierra le puede enseñar. Alaba lo que Él vive. Vamos a la palabra clave, al número de teléfono de emergencia del cielo que nunca da ocupado. Está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Apréndaselo de memoria porque esta es la llave maestra de la revelación divina. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sonría si puede. Analice la profundidad de esta promesa. Dios le está dando un cheque en blanco. Le dice, clama a mí. No dice susurra, dice clama. El clamor es intenso, es urgente. Y la promesa es, yo te responderé. Dios no se queda callado ante un hijo que clama de madrugada, pero lo más grande viene después. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que usted no conoce. Usted no conoce las intenciones reales de la gente que le rodea. Usted no conoce las trampas que el diablo ha puesto en su trabajo. Usted no conoce el futuro de sus hijos, pero Dios sí lo conoce todo. Y Él está dispuesto a revelárselo si usted paga el precio de levantarse a buscar su rostro cuando otros duermen. Mi alma te alaba, Jesús. Imagínese al profeta Daniel en Babilonia. El rey tuvo un sueño y se le olvidó. Y amenazó con matar a todos los sabios si no le decían el sueño y su interpretación. Los brujos, los astrólogos, los adivinos dijeron que eso era imposible, que nadie podía saber lo que estaba en la mente del rey. La ciencia humana tiene un límite. La inteligencia humana llega hasta un punto y de ahí no pasa. Pero Daniel no corrió a los libros. Daniel corrió a la presencia de Dios en la noche. Y dice la Biblia que el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. Alaba lo que Él vive. Mientras los brujos estaban confundidos, el hombre de Dios recibió la descarga de información directamente del cielo. Eso es lo que pasa a las 3 de la mañana. Dios le descarga la información. A veces usted tiene un problema en el trabajo que no tiene solución o un problema legal que parece perdido. Levántese de madrugada y pídale a Dios el secreto, la estrategia oculta. Dios le puede dar una idea, un sueño, una palabra que resuelva en un minuto lo que usted lleva años tratando de arreglar con su fuerza. Las cosas ocultas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay poder en Jesús, pero hay una condición para recibir esta revelación y es la intimidad. Dios no le cuenta sus secretos a cualquiera. Usted no le cuenta sus problemas íntimos a un extraño que se encuentra en la calle. Usted se los cuenta a su mejor amigo, a su esposa, a alguien de confianza. Para que Dios le confíe su secreto, usted tiene que ganarse su confianza pasando tiempo con Él. En la madrugada se construye esa amistad divina. Cuando usted está ahí solo, sin pedir nada material, solo diciéndole, Señor, te amo, Señor, revélate a mi vida, Señor, muéstrame tu gloria. Entonces el corazón de Dios se abre. Y Él empieza a mostrarle cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Le muestra la condición espiritual de su iglesia.
Le muestra quién es lobo y quién es oveja. Le da discernimiento de espíritu. ¿Cuántos cristianos son engañados hoy en día por falsos profetas y por estafadores porque no tienen revelación? Si oraran de madrugada, el Espíritu Santo les diría, cuidado, ese no viene de mí. El pueblo perece por falta de conocimiento. No sea usted parte de esa estadística. Busque el conocimiento de lo alto. Sonría que el Señor le ama y quiere abrirle los ojos espirituales. Usted tiene que ser específico en su petición a las 3 de la mañana. No ore divagando. Dígale, Señor, revélame que está estorbando mi bendición. A veces hay anatemas escondidos en su casa. Hay cosas ocultas que usted no sabe. Quizás un objeto maldito, quizás un pecado oculto de un familiar. Y eso tiene trancada la puerta de los cielos. Josué no sabía por qué perdían la batalla hasta que Dios le reveló que Acán tenía un anatema enterrado en su tienda. Solo la revelación de Dios saca a la luz lo escondido. Pídale a Dios, Señor, escudriñame y muéstrame si hay camino de perversidad en mí. Muéstrame si hay raíces de amargura que no he visto. Muéstrame las verdaderas intenciones de ese socio que se me quiere unir. Dios es su mejor consejero de seguridad y su mejor detective. Él lo sabe todo. Y en el silencio de la madrugada, Él le va a poner el dedo en la llaga o le va a señalar el camino correcto. Muchos de ustedes están indecisos, no saben si mudarse, no saben si casarse, no saben si cambiar de trabajo. No tome decisiones a ciegas. La madrugada es el tiempo de consultar a Jehová. Y Él le responderá con cosas grandes y ocultas. Hay un misterio también en la revelación de la palabra. A veces usted lee la Biblia y no entiende nada, le parece letra muerta. Pero cuando usted la lee a las 3 de la mañana bajo la unción del Espíritu Santo, esa letra cobra vida. De repente un versículo salta de la página y le explota en el corazón y usted dice, wow, yo nunca había visto esto. Eso es el espíritu de revelación. Dios le está enseñando la profundidad de su testamento. Los grandes predicadores, los hombres que han sacudido al mundo con el Evangelio, recibieron sus mejores mensajes de rodillas en la madrugada. Lutero, Wesley, Spurgeon, todos eran hombres de madrugada. Si usted quiere tener palabra fresca para su vida y para compartir con otros, tiene que ir a la panadería del cielo temprano, cuando el pan está calientito. No coma pan duro de ayer, coma maná fresco, revelación fresca. Alábalo si puedes. Dios quiere llevarlo a aguas profundas. Deje de chapotear en la orilla de la religión superficial y métase en el océano de los misterios de Dios. Así que, hermano, la próxima vez que se despierte en la madrugada, no se dé media vuelta. Entienda que es una invitación real al salón del trono. Lleve una libreta y un lápiz porque Dios le va a hablar. Y cuando Dios habla cosas ocultas, es mejor anotarlas para no olvidarlas. Puede ser el nombre de una persona por la que tiene que orar y resulta que esa persona se estaba muriendo en ese momento. Puede ser una advertencia de no ir a tal lugar y eso le salva la vida. Puede ser una idea creativa que le trae prosperidad financiera para el reino. No subestime el poder de Jeremías 33:3. El creador del universo le está diciendo, llámame, tengo cosas grandes que contarte, tengo secretos que el mundo no sabe, tengo la solución a tu crisis. Pero tienes que clamar, tienes que buscar, tienes que estar dispuesto a escuchar en el silencio. Que se rompa toda sordera espiritual en esta hora. Que sus oídos se destapen para oír la frecuencia del cielo. Y que a partir de hoy sus madrugadas se conviertan en la escuela de profetas donde Dios le entrena y le revela su perfecta voluntad. Gloria a Dios. Llegamos ahora a uno de los puntos más explosivos y determinantes de la oración de madrugada. Si usted siente que su vida está estancada, que por más que lucha no avanza, que hay ciclos de maldición que se repiten en su familia o que hay vicios que no puede dejar, entonces preste toda su atención porque la hora de las 3 de la mañana es la hora del rompimiento. El diablo tiene a muchos cristianos presos en cárceles espirituales. Tienen libre el cuerpo, pero el alma está encadenada a la depresión, a la amargura, al miedo o al pecado oculto. Y el enemigo se goza viéndolo a usted sufrir en la oscuridad. Él piensa que porque es de noche y nadie lo ve, él tiene el control. Pero se le olvida que el Dios de Israel no duerme ni se adormece y que Él es experto en romper cerrojos de hierro y puertas de bronce. La madrugada es el campo de batalla donde se ganan las guerras más feroces. No es hora de tener miedo, es hora de cantar el himno de victoria antes de ver el milagro. La alabanza y la oración a esa hora provocan un terremoto en el mundo espiritual que sacude los cimientos del infierno y deja libre a los cautivos. Alaba lo que Él vive. Vamos a la evidencia bíblica que está registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 25 y 26. Esta historia es el manual de guerra para todo creyente que se siente atrapado. Pablo y Silas estaban en la peor condición humanamente posible. Habían sido azotados, tenían las espaldas en carne viva, estaban tirados en el calabozo de más adentro, el lugar más sucio y oscuro de la cárcel, y tenían los pies asegurados en el cepo. Todo indicaba que era el fin. El diablo seguramente les susurraba que Dios los había abandonado, que de esa no salían vivos. Pero oiga bien lo que hicieron estos hombres de fe. Dice la Escritura, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Sonría si puede, a medianoche. Esa es la hora cero. Es el equivalente a nuestras 3 de la mañana.
Es el momento más oscuro, cuando la esperanza parece perdida. Pero en lugar de quejarse, en lugar de llorar su desgracia, en lugar de culpar a Dios, ellos decidieron activar el arma más poderosa del universo. Empezaron a orar y a cantar himnos. Su cuerpo estaba preso, pero su espíritu estaba libre, adorando al Rey. Y esa adoración en medio del dolor es la que desata el poder de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y mire lo que pasó en el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Alábalo si puedes. Fíjese que dice de repente. Dios es un Dios de repentes. Usted lleva años orando por una liberación y parece que nada pasa, pero si usted se mantiene fiel en la vigilia, el de repente de Dios va a llegar. Fue un terremoto selectivo. No fue para destruir, fue para liberar. Los cimientos se sacudieron. Hay problemas en su vida que tienen cimientos profundos, raíces de iniquidad, maldiciones generacionales que vienen de sus abuelos y bisabuelos. Esas cosas no salen con una oracioncita de 5 minutos antes de comer. Esas cosas salen con el terremoto de la oración de madrugada. Cuando usted clama a las 3 de la mañana, usted está sacudiendo los cimientos legales que el diablo tenía para atormentar su casa. Y dice que al instante se abrieron todas las puertas. No una, todas. La puerta de la economía, la puerta de la salud, la puerta del ministerio. Cuando Dios abre, nadie cierra. Y las cadenas de todos se soltaron. Su oración no solo lo liberta a usted, liberta a los que están a su alrededor. Los presos escuchaban. Su familia lo está escuchando. Sus vecinos lo están escuchando, y la unción que cae sobre usted los va a libertar a ellos también. Hay poder en Jesús. Usted tiene que levantarse a las 3 de la mañana con actitud de guerra. No se levante con lástima. Levántese como un general del ejército de Dios. Identifique cuáles son las cadenas que lo tienen atado. Es la pornografía. Es el alcohol. Es el odio hacia alguien que lo ofendió. Es la ruina financiera. Nombre la cadena y aplíquele la sangre de Cristo y el poder de la alabanza. Empiece a orar en el Espíritu. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Usted tiene que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. A esa hora, declare libertad. Diga: Señor, así como sacaste a Pablo y Silas, sácame a mí de este pozo de desesperación. Rompe el cepo que detiene mi pie para que no avance. Rompe las esposas que atan mis manos para que no prospere. Y empiece a alabar. Aunque tenga ganas de llorar, cante. Cante coritos de fuego, cante salmos de victoria. El diablo no soporta la alabanza de un hijo de Dios que está en prueba. Eso lo confunde, eso lo tortura y lo obliga a soltar la presa. Sonría que el Señor le ama y le quiere libre. Hay muchos cristianos que viven en una cárcel de puertas abiertas. Cristo ya abrió la puerta en la cruz, pero ellos siguen sentados en el rincón oscuro por ignorancia o por falta de fe. La oración de las 3 de la mañana es el acto de levantarse y salir. Usted tiene que apropiarse de su libertad. No acepte la depresión como algo normal. No acepte la enfermedad como su compañera de cuarto. No acepte la escasez como su destino. Esas son prisiones ilegales. Usted tiene la llave en su boca y la llave es el nombre de Jesús. Úsela. A esa hora de la madrugada, ordene al carcelero maligno que se quite de su camino. Diga: espíritu de depresión, te vas ahora mismo. Espíritu de ruina, suelta mi finanza. Espíritu de enfermedad, te seco desde la raíz. Usted tiene la autoridad delegada para hollar serpientes y escorpiones. No tenga miedo de hablarle al enemigo. Él es un perro que ladra, pero no muerde si usted está cubierto con la sangre. Pero tiene que hablar con autoridad, no como quien pide un favor, sino como quien da una orden de desalojo. Alaba lo que él vive. El milagro de Pablo y Silas nos enseña que la adoración provoca la intervención divina. Dios no puede resistirse al clamor de sus hijos en la noche. Cuando usted sacrifica su sueño para estar con Él, Dios dice: ahí hay alguien que me cree, ahí hay alguien que depende de mí, voy a bajar y voy a sacudir su entorno. Quizás usted sienta que la tierra tiembla bajo sus pies, quizás sienta calor, quizás empiece a llorar sin control. Eso es el Espíritu Santo rompiendo las estructuras viejas para traer lo nuevo. Deje que Dios sacuda su vida. A veces Dios tiene que sacudirnos para que se caiga todo lo que no sirve, todo lo que es carnal, todo lo que estorba. Que se caigan las cadenas de la religión, que se caigan las cadenas de la tradición. Queremos ser libres para servirle. Pablo y Silas no salieron corriendo a esconderse, se quedaron para predicarle al carcelero y salvar a su familia. Su liberación tiene un propósito evangelístico. Dios lo quiere libre para que usted sea un testimonio vivo de su poder, que la gente lo vea y diga: verdaderamente Dios está con él. Así que esta noche prepare su corazón para el rompimiento. No importa cuán profunda sea la cárcel, no importa cuán pesadas sean las cadenas, para Dios no hay nada imposible. A las 3 de la mañana, cuando todo esté en silencio, levante su voz como trompeta, que su alabanza suba como olor fragante ante el trono de la gracia. Y le aseguro por la palabra eterna de Dios que usted sentirá el temblor de la presencia divina. Las puertas se van a abrir de par en par, las cadenas se van a hacer polvo.
Y usted saldrá de esa vigilia caminando en una libertad gloriosa que nadie le podrá quitar. Porque al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. No vuelva atrás, no vuelva al vómito, no vuelva a ponerse el yugo de esclavitud. Camine hacia adelante, hacia la luz, hacia el propósito que Dios tiene para usted. La cárcel se quedó atrás, el cepo se rompió, ahora le toca a usted correr la carrera de la fe con paciencia y con gozo. Gloria a Dios. Oiga bien esto, porque es la brújula que va a determinar si usted llega a buen puerto o si náufraga en el mar de la vida durante el día que está por comenzar. Usted se levanta por la mañana, se lava la cara, se toma el café y sale corriendo a la calle a tomar decisiones. Decide qué negocios hacer, decide con quién juntarse, decide qué comprar, decide cómo regañar a sus hijos. Y lo hace todo confiando en su propia prudencia, confiando en su experiencia o en lo que le dice el vecino. Y por eso es que hay tanto fracaso en el pueblo de Dios. Por eso es que se meten en deuda que no pueden pagar. Por eso es que se asocian con hijos del diablo que los estafan. Y por eso es que sus matrimonios se rompen. Porque caminan a ciegas. Caminan en la carne y no en el espíritu. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Usted necesita dirección divina. Usted necesita que el GPS del cielo le diga doble a la derecha o doble a la izquierda antes de que usted dé el primer paso. Y esa dirección se consigue de madrugada antes de que el ruido del mundo confunda su mente. A las 3 de la mañana el mapa de Dios está abierto sobre la mesa y Él está dispuesto a mostrarle la ruta segura. Alaba lo que Él vive. Vamos a la palabra infalible que se encuentra en el Salmo 143, versículo 8. Este es el clamor de un hombre que sabía que sin Dios estaba perdido en un laberinto. Dice la Escritura, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Sonría si puede. Desglosemos esta joya espiritual. Primero dice, hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Por qué pide misericordia por la mañana? Porque David sabía que sus misericordias son nuevas cada mañana. Usted necesita un baño de misericordia antes de salir. Usted falló ayer, usted pecó ayer, usted tuvo malos pensamientos ayer. Si usted entra al nuevo día arrastrando la culpa de ayer, el diablo lo va a acusar y lo va a paralizar. Pero si usted se levanta a las 3 de la mañana y recibe la misericordia fresca, usted se limpia, usted se renueva y sale a la calle vestido de gracia. El diablo le va a decir, tú no sirves. Y usted le va a decir, es verdad que no sirvo, pero su misericordia me cubrió esta mañana y ahora soy más que vencedor. Mi alma te alaba, Jesús. Y luego dice la parte clave, hazme saber el camino por donde ande. Oiga la humildad de este rey. Era un rey, tenía consejero, tenía ejército, tenía poder, pero le dice a Dios, no sé por dónde ir, enséñame tú. ¿Cuántos de ustedes son cabezones y obstinados? Dios les pone un semáforo en rojo y ustedes se lo pasan. Dios les dice, no te metas en ese negocio, y ustedes dicen, es que da mucho dinero. Y después vienen llorando, ay pastor, el diablo me engañó. No fue el diablo, fue su propia concupiscencia y su falta de dirección. Si usted hubiera orado de madrugada, Dios le habría dicho, hijo, no firmes ese papel. Hijo, no vayas a ese lugar. El Espíritu Santo es el mejor guía turístico de la vida. Él conoce el final desde el principio. Él sabe que esa calle bonita termina en un precipicio y Él quiere evitarle el dolor, pero tiene que preguntarle, tiene que elevar su alma a Él en la quietud de la noche y esperar la respuesta. Hay poder en Jesús. La madrugada es el momento de calibrar el espíritu. Es como los músicos que afinan los instrumentos antes del concierto. Si usted sale desafinado, su vida va a sonar horrible todo el día. Va a pelear con la esposa, va a gritarle al jefe, va a perder la paciencia en el tráfico. Pero si usted se afina en la presencia de Dios a las 3 de la mañana, usted sale en la nota correcta. Usted sale con paz, sale con sabiduría, sale con el fruto del Espíritu. Y cuando venga la provocación, porque va a venir, usted no va a reaccionar en la carne, usted va a reaccionar en el Espíritu porque ya fue ministrado por el Padre. Hazme saber el camino. A veces el camino de Dios es estrecho y difícil. A veces Dios le va a decir, pide perdón a esa persona. A veces le va a decir, deje ese trabajo. Y a la carne no le gusta. Pero el fin de ese camino es vida y paz. El camino ancho de la perdición parece atractivo, pero su fin es camino de muerte. No se deje llevar por las apariencias. Pídale a Dios que le ponga colirio en los ojos para ver el camino invisible, el camino santo. Alaba lo que Él vive. Usted tiene que ser específico en esta oración de las 3 de la mañana. Presente su agenda a Dios. Dígale, Señor, hoy tengo una reunión importante a las 10. ¿Qué debo decir? Señor, hoy tengo que comprar los materiales para la obra. ¿Dónde los compro? Señor, hoy mi hijo tiene un examen. Dale sabiduría. Involucra a Dios en los detalles. Dios no está demasiado ocupado para sus cosas pequeñas. Él tiene contado hasta los cabellos de su cabeza. Si a Él le importan sus cabellos, ¿cuánto más le importan sus decisiones? Cuando usted le entrega el control de su día a Dios antes de que empiece, usted está asegurando el éxito. Usted está caminando bajo una cobertura de sabiduría sobrenatural. Y si el diablo le pone una trampa, el Espíritu Santo le va a decir, desvíate a la derecha, ahí hay un lazo.
y usted va a pasarle por el lado al diablo y se va a reír porque Dios lo libró. Sonría que el Señor le ama y quiere ser su pastor para que nada le falte. Hay una tranquilidad que solo tienen los que oran de madrugada pidiendo dirección. Es la tranquilidad de saber que no están improvisando. El mundo vive improvisando, vive apagando fuegos. El Hijo de Dios vive bajo un plan divino. Usted sabe que sus pasos son ordenados por Jehová. Y si sus pasos son ordenados, aunque caiga no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esa seguridad no se compra con dinero. Esa seguridad se adquiere de rodillas a las 3 de la mañana. Cuando usted siente que Dios le dice, ve tranquilo, yo voy contigo. Ya con eso usted tiene para enfrentar a un ejército de gigantes. No salga de su casa sin la bendición. No salga sin el mapa. No salga sin la luz. Su palabra es lámpara a mi pie y lumbrera a mi camino. Pero la lámpara hay que encenderla en la oración. Si no ora, la lámpara está apagada y usted va a tropezar. Alábalo si puedes. Así que, hermano, no sea sabio en su propia opinión. Reconozca a Dios en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. Esta madrugada, cuando se levante, haga esta oración peligrosa. Diga, Señor, no me dejes dar ni un paso fuera de tu voluntad hoy. Si voy a meter la pata, tráncame el paso. Si voy a hablar lo que no debo, ponme un sello en la boca. Prefiero que me detenga a que me dejes caminar hacia el error. Esa es la oración de un hombre o una mujer que ama la verdad y teme a Dios. Y le aseguro que Dios honra esa dependencia. Usted va a ver cómo las puertas se abren solas, cómo los problemas se resuelven de forma milagrosa y cómo llega al final del día con la satisfacción del deber cumplido, sabiendo que caminó en el centro de la voluntad de Dios. Levántese, pida misericordia y pida dirección, y su día será un día de victoria en victoria y de gloria en gloria. Gloria a Dios. Este es un punto vital que toca la fibra más sensible de nuestra humanidad caída, porque el enemigo más grande que usted tiene no es el diablo, no son los demonios, no es el vecino chismoso, ni es la crisis económica. El enemigo más grande duerme con usted, come con usted y se mira en el espejo con usted. Ese enemigo se llama la carne, su propia naturaleza carnal que se opone a Dios y que le encanta el pecado. Usted puede reprender al diablo y él huye, pero usted no puede reprender a su carne. Usted tiene que crucificarla y someterla. Y ahí es donde la mayoría fracasa. Quieren vivir en victoria, pero alimentan la carne con televisión, con comida, con placeres y dejan al espíritu raquítico sin oración. Y cuando viene la tentación, cuando pasa la mujer prohibida, cuando le ofrecen el dinero sucio, cuando le provocan la ira, usted cae redondo porque no tiene fuerza para resistir. ¿Su espíritu quiere agradar a Dios? Claro que sí. Usted llora en el culto y promete que va a cambiar, pero cuando sale a la calle su carne toma el control porque es más fuerte que su espíritu. La única manera de invertir esa ecuación, de hacer que su espíritu sea Hércules y su carne sea un enano, es a través de la vigilia y la oración de madrugada. Alaba lo que él vive. Vamos a la advertencia solemne que salió de los labios del maestro en el momento más crítico de su ministerio, allá en el huerto de Getsemaní. Está escrita en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Jesús sabía que la hora de las tinieblas había llegado. Sabía que Pedro lo iba a negar y que los demás iban a huir. Y les dio la clave para no fracasar, pero ellos prefirieron dormir. Dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sonría si puede. Oiga bien lo que dice. No dice, oren para que la tentación no venga. La tentación va a venir. Es inevitable mientras estemos en este cuerpo mortal. Dice, oren para que no entréis. Es decir, para que cuando la tentación toque a la puerta, usted no le abra, usted no entre en su juego, usted no caiga en su trampa. Y da la razón, porque la carne es débil. Por muy santito que usted se crea, por muy líder que sea, su carne es traicionera. Si usted se descuida, si usted deja de orar, su carne lo va a vender por 30 monedas de plata como le pasó a Judas, o lo va a hacer negar a su Señor como le pasó a Pedro. Mi alma te alaba, Jesús. Piensa en este momento. Si Pedro hubiera obedecido a Jesús y hubiera orado esa hora en lugar de roncar, la historia hubiera sido diferente. Quizás hubiera tenido la fuerza para pararse frente a la criada y decir, sí, yo conozco a Jesús y no me avergüenzo. Pero como estaba borracho de sueño, como estaba débil espiritualmente, cuando vino la presión, su carne llena de miedo tomó el control y lo hizo pecar. ¿Cuántos de ustedes lloran lágrimas amargas como Pedro porque cayeron en adulterio, porque volvieron al vicio, porque explotaron en ira y dañaron a su familia? Y dicen, Señor, yo no quería hacerlo. Yo sé que no quería. Su espíritu estaba dispuesto, pero su carne estaba débil porque usted no veló. Usted no se levantó a las 3 de la mañana a llenar el tanque de gasolina espiritual. Usted salió a la guerra con el rifle descargado. Y en la guerra espiritual, soldado que se duerme no se lo lleva la corriente, se lo lleva el diablo. Hay poder en Jesús. Usted tiene que entender que la oración de las 3 de la mañana es su armadura. Es ahí donde usted se viste de poder para resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Usted tiene que ser honesto con Dios a esa hora de la madrugada. No venga con hipocresía religiosa. Usted sabe cuál es su pata coja. Usted sabe qué es lo que lo hace tambalear.
Si su debilidad son las mujeres o los hombres, levántese a las 3 de la mañana y grite socorro. Dígale: Señor, mi carne es débil, me gustan las cosas que no me convienen, siento que voy a resbalar, dame fuerza de búfalo. Pon un vallado alrededor de mis ojos, hazme tener asco del pecado. Si su debilidad es la lengua, que le gusta el chisme o la maldición, pídale a Dios que le ponga un carbón encendido en los labios, como el profeta Isaías. Esa oración preventiva es la que salva vidas. El Señor nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa petición hay que hacerla antes de salir de la casa. Si usted espera tener la tentación enfrente para orar, ya es tarde, ya la carne se encendió. Usted tiene que apagar el fuego antes de que empiece, echándole baldes de agua viva en la oración de madrugada. Alaba lo que Él vive. La palabra velar significa estar alerta, estar con los ojos abiertos como un centinela en la torre. A las 3 de la mañana usted está velando sobre su propia alma. Usted está chequeando los muros de su ciudad espiritual para ver si hay grietas. Y si encuentra una grieta, usted la repara con oración y ayuno. Usted le dice al Señor: aquí hay una debilidad, fortaléceme. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio es el fruto del espíritu que le permite decirle no a la carne. Pero ese fruto hay que regarlo. Si usted no riega la planta del dominio propio con la oración diaria, se seca y los deseos de la carne crecen como hierba mala y lo ahogan. No se confíe de sus años en el Evangelio. David era un hombre conforme al corazón de Dios y cayó en adulterio y asesinato porque se quedó durmiendo en el palacio cuando debía estar en la guerra. No baje la guardia. El diablo es paciente y espera el momento oportuno. Pero si usted es un hombre o una mujer de altar, un cristiano que vive de rodillas, el diablo no va a encontrar por dónde entrar porque usted está lleno, rebosante del Espíritu Santo. Así que, hermano, deje de jugar con su salvación. La carne no se mejora con el tiempo. La carne hay que matarla todos los días. Pablo decía: cada día muero y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oiga, qué terrible, ser eliminado después de haber predicado. Que eso no le pase a usted. Levántese a las 3 de la mañana y declare la muerte de su yo. Diga: Señor, hoy clavo mi carne en la cruz. Hoy decido que no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pida fuerzas sobrenaturales. Diga: Señor, hoy voy a ser tentado, lo sé, pero tú eres mi roca y mi castillo. En ti me refugio. Y le aseguro que cuando venga la prueba, usted va a sentir una fuerza extraña, una firmeza que no es suya, y va a poder decir como José ante la esposa de Potifar: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y va a salir corriendo en victoria. La santidad es posible, la pureza es posible, la victoria sobre el vicio es posible, pero solo para aquellos que saben velar y orar mientras otros duermen. Sonría que el Señor le ama y le quiere santo y sin mancha, gloria a Dios. Y finalmente llegamos al secreto mejor guardado de los generales de Dios, a la sustancia indispensable que hace que la maquinaria de su vida espiritual funcione sin chirrido y sin romperse. Usted puede tener conocimiento bíblico, puede tener buenas intenciones, puede tener años en la iglesia, pero si usted no tiene unción fresca del Espíritu Santo, usted es como un carro último modelo sin gasolina o sin aceite en el motor. Se ve bonito por fuera, tiene asientos de cuero, brilla con la cera, pero cuando trata de arrancarlo no va para ningún lado. Y si lo empuja, termina fundiendo el motor. ¿Cuántos líderes, pastores y hermanos están fundidos hoy en día? Están quemados, están amargados, hacen las cosas por rutina mecánica, pero ya no hay vida, ya no hay fuego, ya no hay resultados. Tratan de echar fuera demonios y los demonios se les ríen en la cara. Tratan de predicar y la gente se duerme. ¿Por qué? Porque están tratando de pelear las batallas de hoy con el aceite de hace 20 años. Y el aceite viejo se pone rancio, pierde su viscosidad y empieza a oler mal. Alaba lo que Él vive. Usted necesita una renovación diaria. Usted necesita que el cielo le derrame unción fresca cada madrugada para enfrentar los nuevos demonios y los nuevos retos que trae el nuevo día. Vamos a la promesa de poder que el salmista declaró con una convicción que hace temblar las tinieblas. Está en el Salmo 92, versículo 10. Aprópiese de esta palabra ahora mismo. Dice la Escritura: pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Sonríe si puede. Fíjese en la conexión que hace la palabra. Primero habla de aumentar la fuerza como las del búfalo. El búfalo es un animal de una fuerza imparable, un animal que no le tiene miedo a la tormenta, que cuando viene la tempestad la enfrenta de frente. Y luego dice: seré ungido con aceite fresco. La fuerza sobrenatural del búfalo viene como consecuencia de la unción fresca. Sin aceite no hay fuerza, sin aceite usted es débil. El diablo sabe distinguir perfectamente entre un cristiano religioso y un cristiano ungido. Al religioso el diablo lo ignora o lo usa de juguete. Pero cuando el diablo ve a un hombre o una mujer que brilla con el aceite fresco de la presencia de Dios, él dice: cuidado, ahí viene uno peligroso. Ahí viene uno que tiene el respaldo del cielo. Mejor me quito del medio. Mi alma te alaba, Jesús. La unción no es un título. La unción es la capacidad divina para romper yugo. La Biblia dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Usted tiene problemas en su trabajo que son como un yugo pesado.
Tiene problemas en su matrimonio que lo tienen asfixiado. Tiene vicios que lo tienen encadenado. Usted ha tratado de romper eso con psicología, con fuerza de voluntad, con consejos de amigos y nada funciona. El yugo sigue ahí. ¿Por qué? Porque el yugo es espiritual y solo la unción del Espíritu Santo tiene la química celestial para pudrir ese yugo hasta que se caiga a pedazos. Pero esa unción hay que ir a buscarla a la fuente. Dios no le va a mandar el aceite por correo electrónico mientras usted duerme. Usted tiene que levantarse a las 3 de la mañana, presentarse en el taller del maestro y decirle: Señor, revísame el nivel de aceite. Estoy seco, estoy vacío, me he gastado en la batalla de ayer. Lléname de nuevo, úngeme la cabeza, que mi copa rebose. Y cuando usted hace eso, el Espíritu Santo abre las ventanas de los cielos y derrama sobre usted una gracia, un poder y una autoridad que lo hace invencible. Hay poder en Jesús. Usted tiene que entender que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y la unción también tiene que ser nueva. El maná que caía en el desierto servía solo para un día. Si los israelitas trataban de guardar maná para el día siguiente, se llenaba de gusanos y apestaba. Lo mismo pasa con la unción. Usted no puede vivir hoy de la gloria que sintió en el culto del domingo pasado. Eso ya pasó. Hoy es martes, hoy es miércoles y hoy el diablo tiene trampas nuevas. Usted necesita pan fresco y aceite fresco hoy. Si usted trata de ministrar a su familia o enfrentar su crisis con la experiencia del pasado, va a fracasar, va a oler a rancio. Y el mundo allá afuera está cansado de religión rancio. El mundo quiere ver vida, quiere ver poder, quiere ver algo que sea real. Cuando usted baja de la montaña de la oración a las 3 de la mañana, su rostro tiene que brillar como el de Moisés. La gente tiene que notar que usted estuvo con Dios. Su esposa tiene que notarlo, sus hijos tienen que notarlo, su jefe tiene que notarlo. Tienen que decir: yo no sé qué tiene este hombre hoy, pero hay algo diferente, hay una paz, hay una sabiduría, hay un poder que no es normal. Eso es el aceite fresco, alaba lo que él vive. El aceite también sirve para lubricar. En la maquinaria de la vida hay mucho roce. Roce con los compañeros de trabajo, roce con los vecinos, roce en la familia. Ese roce produce calor, produce ira, produce pleitos y desgaste. Cuando no hay aceite, las piezas chirrían y se rompen. Por eso hay tantos divorcios y tantas divisiones en la iglesia, porque están secos. Tratan de funcionar en la carne y chocan unos con otros. Pero cuando hay aceite fresco, el roce desaparece. La unción lo hace a usted manso, lo hace paciente, lo hace amoroso. Donde antes había un pleito, ahora hay una palabra suave que aplaca la ira. Donde antes había tensión, ahora hay fluidez. Usted resbala los insultos, resbala las ofensas, nada se le pega porque usted está aceitado por el Espíritu Santo. Sonría que el Señor le ama. Pídale a Dios esa lubricación divina. Señor, úngeme para soportar al jefe necio. Úngeme para amar a la esposa difícil. Úngeme para tener paciencia con los hijos rebeldes. Y usted verá cómo las relaciones sanas y cómo la maquinaria de su vida empieza a marchar suavemente hacia el propósito de Dios. Además, el aceite en la antigüedad se usaba para sanar las heridas de las ovejas. El pastor ungía la cabeza de la oveja para que los insectos no la molestaran y para curar sus rasguños. Usted sale a la calle y el mundo lo hiere. Recibe desprecios, recibe malas noticias, recibe ataques verbales. Si usted no se unge, esas heridas se infectan y se convierten en amargura. Usted necesita el aceite de la madrugada para sanar su alma. A esa hora el buen pastor viene y le unge las heridas de ayer, le quita el dolor del rechazo, le quita el ardor de la traición, le restaura el alma. Y entonces usted puede salir al nuevo día sano, sin rencor, listo para amar y perdonar de nuevo. No salga a la calle herido, porque una persona herida hiere a los demás. Salga sanado, salga vendado y suavizado por el bálsamo de Galaad. Esa es la garantía de que usted no va a explotar a la primera provocación. Usted está blindado por la unción. Así que, hermano, no tome esto a la ligera. La petición de aceite fresco es una cuestión de supervivencia espiritual. Esta próxima madrugada, cuando se levante, haga de esto su prioridad. No pida cosas, pida a Dios mismo. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Pida más de Él. Dígale: Señor, no quiero dar un paso si tu presencia no va conmigo. No quiero abrir la boca si no estás tú en mis palabras. Úngeme desde la coronilla hasta la planta de los pies, que yo sea una antorcha encendida en medio de las tinieblas. Y le aseguro que Dios, que da el Espíritu sin medida a quien se lo pide, lo va a empapar de su gloria. Usted va a sentir el fuego, va a sentir la electricidad del cielo recorriendo su cuerpo. Y cuando salga de su cuarto, los demonios van a temblar, las enfermedades van a huir y las circunstancias se van a alinear a la voluntad de Dios, porque usted no va solo. Usted va investido de la autoridad del Altísimo. Levántese, reclame su unción y camine en la fuerza del búfalo, porque este es su día de victoria. Gloria a Dios.